Bienvenidos a la tierra del lago sagrado navegable, el más alto del mundo. Bienvenidos a la tierra de... A ver, doctor, lo invitamos, sí, por favor, para que ya pueda pasar al escenario. Le estábamos dando la bienvenida al doctor a Puno, la capital folclórica del Perú, el patrimonio cultural de la nación y también el patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, en la mañana de hoy entonces vamos a continuar con el desarrollo de este evento, de este magno evento académico, y vamos a dejar ya en el uso de la voz al doctor Richard Augusto Concepción Carvalho. Lo recibimos con esos cariñosos aplausos también. Bien, buenos días con todos. Mi saludo al doctor Luque, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Puno. Mi saludo al doctor Domingo Pérez. Mi saludo a CONEDE, que ha hecho posible mi presencia el día de hoy. Y mi saludo a todos ustedes. Bien, estoy muy feliz de estar nuevamente en Puno. Ya he venido en varias oportunidades a esta hermosa ciudad y en verdad para mí es muy grato, me siento muy feliz de estar en esta hermosa ciudad porque representa muchas cosas, ¿no? Tienen un patrimonio histórico muy importante, tenemos el lago más alto del mundo y sobre todo el temperamento de las personas de esta zona es un temperamento de envidiar, porque es un temperamento que siempre está a la orden del día. Mi saludo pues a Puno. Bien, el tema que voy a trabajar el día de hoy tiene que ver con flagrancia delictiva. Antes de eso, vamos con las diapositivas previamente. ¿Con las diapositivas? Sí. El tema de hoy, seguimos pasando por favor. Bien, aquí nomás. Bien, el día de hoy voy a trabajar un tema, ¿ya? Un tema muy específico que tiene que ver con la flagrancia delictiva, con la detención policial en flagrancia delictiva. Antes de abordar toda esta temática, quisiera partir de algunas ideas de entrada que me parecen sumamente importantes para poder entender en su real dimensión a la detención policial en flagrancia delictiva. Un primer tema que debemos tener en claro como idea de entrada es que el proceso penal tiene como objeto el esclarecimiento de los hechos, la búsqueda de la verdad. No hay que olvidar que el escenario procesal tiene como mira la aplicación de la ley sustantiva en la medida que se esclarezcan los hechos, ¿no? Así es que nunca debemos perder de vista esa brújula. En esa medida, todo el diseño procesal, en cuanto a las normas procesales, y toda la interpretación que se le pueda dar a las normas procesales, tiene que tener como norte, como brújula, la búsqueda de la verdad. Esto no quiere decir que en todos los casos se va a buscar la verdad a cualquier precio. Obviamente que en algunos casos va a tomar mayor preponderancia otros principios, otros valores, como lo sería el respeto a los derechos fundamentales de la persona. Pero no hay que perder de vista que el proceso penal ha sido diseñado para la búsqueda de la verdad. En esa medida hay que ya dejar de lado aquella idea que nos han vendido de que en un sistema acusatorio es una herejía hablar de prueba de oficio. La prueba de oficio se da con la finalidad simplemente de la búsqueda de esta verdad histórica en la medida que se hayan presentado lagunas probatorias en el juicio oral y en la medida que se cumplan determinados requisitos como el contradictorio, el derecho de defensa. ¿Ya? No voy a extenderme sobre eso,
pero no hay que perder de vista el esclarecimiento de la verdad. Una segunda idea que hay que tomar en cuenta a propósito como idea de entrada es el tema de que el proceso penal para la búsqueda de esta verdad discurre por diversas etapas procesales, ¿no? Discurre por diversas etapas procesales. Las diligencias preliminares, la investigación preparatoria propiamente dicha, también tenemos la etapa intermedia y el juicio oral, ¿no? Entonces, el proceso penal en muchos casos, para llegar a la sentencia final, debe discurrir por estas etapas procesales. Obviamente que las dos primeras etapas, las diligencias preliminares y la investigación preparatoria, va a estar bajo la dirección del fiscal y bajo el control jurisdiccional del juez de investigación preparatoria. Pero el director de las diligencias preliminares y de la investigación preparatoria es el representante del Ministerio Público, quien diseña bajo su estrategia todo el programa de actos de investigación que debe realizar. Luego tenemos la etapa intermedia, en la cual el juez de investigación preparatoria va a efectuar un control sobre el requerimiento fiscal que haya formulado el ente persecutor del delito, que puede ser un requerimiento de sobreseimiento o un requerimiento acusatorio. De encontrarse viable o de concluirse que existe causa probable para llevar el caso a juicio oral, se pasa a la siguiente etapa, al juicio oral. Ahí, en ese escenario, en esa etapa, los jueces de juzgamiento, sea unipersonal o colegiado, van a actuar la prueba y van a emitir la decisión de fondo, ¿no? Estas son todas las etapas procesales. De todas estas etapas, me interesa sobre todo centrarme en las diligencias preliminares, porque este es el escenario en donde se va a presentar la flagrancia, la detención policial en flagrancia delictiva, ¿no? Este es el escenario procesal o la etapa procesal en donde se va a realizar ello. Una tercera idea de entrada, señores, es que los operadores de justicia, y esto ya ha sido materia de pronunciamiento por parte de muchos investigadores de la Universidad de Girona, se debe buscar, como dice Diego de Becchi, los falsos positivos y los falsos negativos, como en el embarazo, ¿no? ¿Han escuchado ustedes del falso positivo, del falso negativo en el embarazo, ¿no? Pues bien, se debe evitar, ¿no? Se debe evitar efectivamente condenar a un inocente, ¿no? Antes se decía, ¿no? ¿Se acuerdan que nuestros viejos maestros decían que es preferible liberar a un culpable que condenar a un inocente? Pues bien, se debe evitar ese falso, ¿no? Ese falso positivo, es decir, que se condene a un inocente. Pero también se debe evitar la otra cara de la medalla. Se debe evitar a toda costa que se absuelvan a verdaderos responsables, ¿ya? Así es que yo creo que esa idea que nos enseñaron nuestros maestros no es tan cierta, o en todo caso merece una reflexión adicional y mucho más profunda. El hecho de que se presenten estos falsos positivos y negativos, como por ejemplo que se absuelva a verdaderos responsables, al final de cuentas el mensaje del sistema de persecución penal va a ser de que si usted comete delito no pasa nada, y eso le hace daño de manera profunda a la convivencia pacífica. Es un mensaje de impunidad prácticamente frente a la sociedad. Es por eso que si la sociedad recibe ese mensaje de anomia, ¿no? Ese mensaje de impunidad, prácticamente vamos a percibir al órgano de persecución penal como un órgano ineficiente e inoperante, ¿no? Eso es lo que se debe evitar, ¿no? También liberar a verdaderos responsables. Por eso que es sumamente importante, ¿no? que cada operador de justicia cumpla el rol que le corresponde, ¿no? De cara al esclarecimiento de los hechos, ¿no? Por eso que es sumamente importante que el policía cumpla con su rol a cabalidad, que el fiscal cumpla su rol a cabalidad, y también que haga lo mismo
el juez, así como el abogado, ¿no? Bien, entonces, bajo este escenario, bajo estas ideas de entrada, quisiera abordar la temática de la detención policial en flagrancia delictiva. Previamente, señores, vamos a distinguir varios tipos de flagrancia, ¿no? Como una idea de entrada ya a la temática de la detención policial en flagrancia delictiva. Doctrinalmente se distinguen tres tipos de detención, de flagrancia delictiva, ¿no? Una flagrancia delictiva propiamente dicha, o en estricto sentido, lo que se denomina la cuasiflagrancia, y un tercer tipo que vendría a ser la flagrancia presunta, ¿no? La flagrancia presunta. ¿Cuándo se configura la flagrancia delictiva propiamente dicha, ¿no? Y que habilita al policía a detener a quien se encuentre en esa situación? Cuando el sujeto activo se encuentre cometiendo el evento delictivo, es decir, que esté desplegando la actividad delictiva. Es lo que se denomina en el lenguaje vulgar, que es el que el policía encuentra al sujeto activo del delito con las manos en la masa en plena ejecución del delito. Esto es lo que viene a ser la flagrancia en estricto sentido. Pero también tenemos la flagrancia, la cuasiflagrancia. La cuasiflagrancia se da cuando el sujeto activo o el agente ya terminó de cometer el delito e inmediatamente después huye, ¿no? Y sin que se le quite los ojos o la mirada a ese escape que está desplegando este sujeto activo, el policía lo interviene. Eso es lo que se denomina la cuasiflagrancia. Esto es cuando el sujeto activo ha concluido con la ejecución del evento delictivo e inmediatamente huye. Y en ese proceso de huida es intervenido por la policía inmediatamente después. Por eso se denomina cuasiflagrancia. Pero tenemos un tercer tipo de flagrancia, que vendría a ser lo que se dice en la doctrina, la flagrancia presunta. ¿Cuándo se da la flagrancia presunta? Cuando el sujeto activo ya cometió el delito, huyó del lugar y luego es identificado o bien por el agraviado, o bien por el testigo, o por algún medio audiovisual, ¿no? Dentro de un lapso de 24 horas. Esto es lo que vendría a ser un supuesto de flagrancia presunta, ¿no? Básicamente se le interviene después de haber cometido el delito, después de haberse ido del lugar donde se cometió el delito, y lo que es más, pero se le interviene dentro de las 24 horas debido a que ha sido identificado por el agraviado o por el testigo o por algún medio audiovisual. Este es un supuesto de cuasiflagrancia. El otro supuesto de flagrancia presunta viene a ser cuando igualmente el sujeto activo ha huido, ha cometido el delito, ha huido y ha sido intervenido dentro del plazo de 24 horas debido a que se le ha encontrado con bienes asociados al evento delictivo. ¿Sí? Como ustedes entenderán, en la flagrancia presunta, el sujeto activo ya cometió el delito, ¿no? Huye del lugar y luego es intervenido por la policía. En ese caso ya no media una relación de inmediatez en términos rigurosos, ¿no? Esto es lo que se denomina la flagrancia presunta. Bien, esto es como una idea de entrada para entender que esto ha sido regulado en nuestro Código Procesal Penal. Se ha regulado la flagrancia delictiva, ¿no? En sus tres modalidades. La flagrancia delictiva propiamente dicha ha sido regulado en el artículo 259 numeral 1, que se refiere a cuando el agente
es descubierto en el mismo momento en que está cometiendo el evento delictivo. También ha regulado la cuasiflagrancia, cuando la gente acaba de cometer el delito e inmediatamente después es descubierto e intervenido por la policía. Sigamos con la diapositiva, por favor. El tercer supuesto ya viene a ser lo que vendría a ser la flagrancia presunta, ¿no? Los dos supuestos, ¿no? La cuasiflagrancia por identificación, cuando la gente ha cometido el delito, ha huido de ese lugar, pero ha sido identificado por el agraviado, por el testigo o por algún medio audiovisual. Y la intervención o su detención policial debe producirse, se entiende, dentro de las 24 horas. Este es un tercer supuesto que está en el numeral 3. Y el cuarto supuesto, que es otro supuesto de flagrancia presunta, viene a ser, siguiente por favor, la 4, la cuasiflagrancia por vinculación con bienes delictivos. Aquí prácticamente la gente ya cometió el delito, huyó del lugar, ¿no? Pero luego es intervenido con bienes delictivos. Puede ser con piezas de convicción del delito, con piezas de ejecución del delito o con el mismo cuerpo del delito. Cuando hablamos de piezas de convicción, son las evidencias que deja la comisión del delito. Por ejemplo, en un homicidio, las manchas de sangre, ¿no? Las piezas de ejecución, por ejemplo, el arma que se ha utilizado para asesinar a la víctima. O el objeto del delito puede ser el cuerpo del delito, en este caso el cadáver, ¿no? Que ha sido encontrado a propósito del delito de homicidio, ¿no? Pero ojo, se ha encontrado con bienes del delito, pero esta intervención tiene que producirse dentro de las 24 horas. Bien, señores, les presento entonces a los 4 supuestos de flagrancia delictiva que ha previsto nuestro Código Procesal Penal. Quiero solamente comentarles, a propósito de ello, de que no ha habido ninguna observación de carácter constitucional respecto a los tipos de flagrancia, a la flagrancia propiamente dicha y a la cuasiflagrancia. Empero, en contrapartida, sí han habido observaciones o cuestionamientos respecto a lo que vendría a ser la flagrancia presunta, ¿no? Porque prácticamente en la flagrancia presunta solamente ya se rompe la inmediatez que sí está presente en la flagrancia propiamente dicha y en la cuasiflagrancia. Se rompe la inmediatez, ¿no? Porque prácticamente se abre la posibilidad de que la policía pueda detener dentro de las 24 horas, en la medida que haya sido identificado el sujeto activo o en la medida que se le haya encontrado con bienes delictivos. ¿Por qué decimos que han habido cuestionamientos constitucionales? Porque clásicamente se ha entendido a la flagrancia delictiva únicamente referido a la flagrancia propiamente dicha y a la cuasiflagrancia, ¿no? Han habido reparos constitucionales respecto al mismo, porque se habría roto prácticamente esa inmediatez temporal que se exige entre el momento mismo en que se comete el delito, huye el sujeto activo y es intervenido. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Después vamos a volver a esto. Es por eso que a nivel constitucional, nuestro Tribunal Constitucional ha definido lo que vendría a ser la flagrancia delictiva. Y nótese que cuando el Tribunal Constitucional ha definido lo que es la flagrancia delictiva, la ha reducido prácticamente al tema de la flagrancia y de la cuasiflagrancia, al tema, a la modalidad de flagrancia en estricto sentido y a la cuasiflagrancia. En el enfoque del Tribunal Constitucional prácticamente no ha hecho alusión a lo que vendría a ser la flagrancia presunta, ¿no?
a esta flagrancia en donde se rompe en cierta medida esa inmediatez. Es por eso que en esta sentencia, la 4487-2014 PHC, Fundamento Jurídico 9, que es por cierto una de las sentencias que reproduce, ¿no?, todo el criterio jurisprudencial que ha asumido el Tribunal Constitucional. Y fíjense lo que ha dicho el Tribunal Constitucional para definir, lo que es la flagrancia delictiva. Prácticamente ha dicho que exige dos requisitos, ¿no? Dos requisitos: la inmediatez temporal y la inmediatez personal. Si uno comienza a ingresar al contenido de ambos, va a notar de que el hilo conductor o el denominador común en la inmediatez personal y en la inmediatez temporal viene a ser, pues, que no se rompe esa línea de inmediatez con el evento delictivo y que tiene que ver con la intervención policial, ¿no? Aquí no se habla de las 24 horas, sino que la intervención policial debe producirse inmediatamente después, en el mismo momento en que el sujeto activo está cometiendo el delito, o inmediatamente después de que acaba de cometerlo. Esa es la lógica. Es por eso que se habla de la inmediatez, que se habla de la inmediatez temporal y de la inmediatez personal. Fíjense, señores, tengo que dejarme, ¿no? Sí. Me voy más allá. Es por eso que cuando se habla de la inmediatez temporal, se habla de que para que se produzca la flagrancia delictiva, tiene que producirse esta flagrancia delictiva, esta intervención de flagrancia delictiva, en el momento mismo en que se está cometiendo el delito o inmediatamente después. No se habla acá de 24 horas, ¿ya? Y también tenemos la inmediatez personal. Esto es que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito y esté relacionado con los bienes delictivos. Reitero, la inmediatez personal se refiere a que el sujeto activo esté presente en el momento mismo en que se ha producido el evento delictivo y se encuentre vinculado con los bienes delictivos, no sé, con las piezas, con el cuerpo del delito, con las piezas de ejecución del delito o con las piezas de convicción del delito, que den prácticamente prueba evidente de que se ha producido el evento delictivo. Entonces, nótense pues cuál ha sido el enfoque del Tribunal Constitucional respecto a la flagrancia delictiva, ¿no? La nota de inmediatez temporal y de inmediatez personal. Continuamos, por favor. Siguiente diapositiva. Fíjense, no solamente eso, sino que el Tribunal comienza a delinear el contenido de la flagrancia delictiva y exige estas condiciones como para hablar de una detención policial en flagrancia delictiva: que exista evidencia del hecho delictuoso respecto a su autor, ¿no? Evidencia. Segundo, que exista conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho punible que se viene realizando o que se realizó instante después, y que sea necesaria y urgente la intervención de la policía. No hay que olvidar de que cuando se produce la detención en flagrancia delictiva, ojo, es en el fondo cuando el policía detiene a un ciudadano en flagrancia delictiva, está afectando sus derechos fundamentales, está afectando su libertad personal. Pero ojo, es una excepción. Este supuesto es una excepción al principio de reserva judicial. ¿Qué significa el principio de reserva judicial? Pues esto también está asociado al principio de jurisdiccionalidad. Ustedes saben que para afectar derechos fundamentales se debe observar el principio de jurisdiccionalidad, o también se le denomina el principio de reserva judicial. Esto es que se requiere mandato judicial para la afectación de la libertad personal. Esa es la regla general. Es por eso que para detenerse a una persona debe existir un mandato judicial motivado de un juez. A una persona no se le puede detener arbitrariamente, sino tiene que haber
motivos legales. Uno de los motivos es cuando existe mandato judicial. Y la excepción es la detención en flagrancia delictiva. Esta es una excepción al principio de reserva judicial. ¿Y cuáles son las condiciones de que la prueba del delito sea evidente? ¿No? Que sea redondo. Es como si fuéramos al Estado Nacional y todos viéramos un penal, ¿no? El penal sea tan claro que a nadie le quepa la menor duda que allí hubo un foul que ameritaba un penal. Es decir, tiene que ser tan evidente a los ojos de cualquier digamos, espectador promedio, que pueda ver con claridad, de manera redonda, como se dice, un delito. Y de que, bueno, que existe el conocimiento fundado de que el evento delictivo se está realizando o se realizó momentos antes. Y que sea necesaria la intervención. ¿Por qué es fundamental por qué se produce la intervención policial o la detención policial en flagrancia delictiva? Prácticamente para cortar la secuela del delito y también para recabar de inmediato toda la prueba que se obtenga como consecuencia de la ejecución del delito. Por eso que es necesario y urgente que el policía intervenga para cortar la secuela del delito. Imaginemos un escenario en el cual se está produciendo un evento delictivo en flagrancia delictiva en estricto sentido. El sujeto activo o los sujetos activos estén en plena ejecución del evento delictivo. En ese caso, si existe prueba redonda de eso, el policía está habilitado para detenerlos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de cortar el normal desarrollo de la ejecución de ese delito. Y si ya se ha producido el delito, ya concluyó el delito, ya se ejecutó el delito y prácticamente e inmediatamente después el sujeto activo está huyendo de la escena del crimen, ¿qué ocurre? Se entiende que el policía también está habilitado para intervenirlo policialmente, para detenerlo, pero ya no con el objeto de cortar la ejecución del delito, porque el delito ya acaba de cometerse, sino con el objeto de recabar todo el material probatorio. Por ahí me van a decir seguramente que, señor, aquí no se habla de prueba, de la prueba se habla en juicio oral. Ya no me vengan, creo yo, con estos términos, ¿no? Como diría el maestro Jordi Ferrer Beltrán. Todos esos datos brindan información probatoria. Y como información probatoria tiene que ser, ¿qué? Valorada. Todos esos datos brindan información probatoria, quiérase o no, y deben ser valorados. No hay que olvidar eso, ¿verdad? Así es que, continuando, entonces, hemos dicho que en el segundo supuesto, cuando ha habido una cuasiflagrancia, el policía interviene ya para recabar el material delictivo, para recabar la información probatoria. Por cierto, el tema de recabar la información probatoria es un tema clave de cara a las modernas tendencias del razonamiento probatorio, Y antes de continuar acá, voy a hacer una pequeña digresión, y esto es a propósito de que tradicionalmente ha estado vigente el derecho probatorio. Hoy en día ya asistimos a un persalto, es decir, a un cambio de paradigma. Ya prácticamente el mundo jurídico en materia de prueba está dejando el paradigma del derecho probatorio y está ingresando al paradigma del razonamiento probatorio. Esto es un movimiento que recién tiene aproximadamente 10 años. Es un fenómeno novísimo, no tiene más de 10 años, ¿no? Y que recién
está cuajando en el ambiente forense y en el ambiente doctrinal. Y hago esta pequeña digresión. ¿Por qué razón? El derecho probatorio tradicionalmente simplemente exigía el conocimiento de las normas procesales que regulaban la prueba. Eso es lo único que se exigía. ¿Quién era experto en derecho probatorio? Aquel que se memorizaba todas las normas procesales sobre la prueba. Y la perspectiva que se adoptaba de cara a la prueba era una perspectiva estrictamente jurídica. Sin embargo, esa perspectiva hoy en día ha cambiado porque hemos dado el per saltum, el cambio de paradigma, como diría el gran Thomas Kuhn, ¿no? El cambio de modelo. Los cambios de paradigma se producen cuando los modelos anteriores ya no funcionan y los nuevos se urgen necesarios para solucionar nuestros problemas cotidianos. El nuevo paradigma del razonamiento probatorio, ojo, ya no es una visión netamente o una perspectiva netamente jurídica, sino brinda una perspectiva multidisciplinaria, en donde ya no se concibe la prueba como un problema jurídico, sino como un problema epistemológico, porque a través de la prueba se busca reconstruir la verdad sobre el presunto hecho delictivo que ocurrió en el pasado. Por eso que se dice que es un problema estrictamente epistemológico. Y nosotros los abogados a veces nos llenamos la boca, ¿no? No, que acá tenemos varios grados de sospecha, ¿no? Sospecha inicial, sospecha reveladora, sospecha suficiente, ¿no? Sospecha grave, certeza, ¿no? Para condenar. Señores, ni los filósofos han encontrado la verdad ni la certeza. Ahora, imagínense nosotros, solamente por ficción hablamos de la certeza. Lo que hacemos son aproximaciones respecto a la reconstrucción de un hecho del pasado. Nada más. Eso es lo único que hacemos. Esa es la moderna tendencia de razonamiento probatorio, ¿no? Porque aquí ya hay que aplicar no solamente el derecho, sino varias disciplinas. La medicina. Tenemos que aplicar conocimientos en ingeniería. Tenemos que aplicar conocimientos en contrataciones del Estado. Tenemos que aplicar conocimientos en física para resolver un caso. Y aquí los abogados o los operadores de justicia no podemos hacernos a la vista gorda de otras disciplinas. Si bien no seremos médicos, pero al menos tenemos que profundizar en algo para saber. Si alguien nos pide, por ejemplo, la libertad de un imputado que está preso porque tiene una enfermedad grave, pues bien, tiene que presentar el documento médico. Y ese documento médico tiene que ser valorado. ¿Y cuáles van a ser los criterios de valoración? Hay que saber algo de medicina. Y hay varios criterios de valoración de la prueba. Bien, con esto cierro, ya no pretendo ir al tema del razonamiento probatorio. Vuelvo al tema del cual estábamos hablando, de la flagrancia delictiva. ¿Y por qué decíamos por qué es importante el tema de la intervención policial en flagrancia delictiva? Porque el policía busca con ello recabar la prueba. Carmen Vázquez, una gran tratadista en materia de razonamiento probatorio, ¿no? Ha trabajado bastante el tema de la prueba y dice que hay varios momentos respecto a la prueba. Un primer momento es el acopio de la información probatoria. El otro momento tiene que ver con el tema del control de admisibilidad de la prueba, es decir, el filtro para decidir qué prueba se admite o se rechaza para llevarlo a juicio oral. Y el otro momento tiene que ver con qué, con todo este gran tema referido a la actuación y la valoración de la prueba. Respecto a la valoración de la prueba, es toda una temática. El tema del control de admisibilidad de la prueba también es otra temática. Pero quiero rescatar, dice ella, que la mayoría de la doctrina procesal solamente se ha dedicado
más a estudiar el segundo y tercer momento. Pocas veces se ha dedicado a estudiar este primer momento sobre el acopio de la información probatoria. Y es clave, ¿para qué? Para el esclarecimiento de la verdad. Hace un momento les hablaba de que el proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos. Nunca se olviden de ello. El proceso penal no es una obra de teatro. No es un concurso de oratorio. Es un tema, sobre todo, de valoración de la prueba, para que el operador de justicia tome la decisión más acorde a derecho. Es por eso que todos estos momentos son importantes, pero uno de los momentos que ha sido bastante descuidado, dice Carmen Vázquez, es el momento del acopio de la información probatoria. ¿Y quién lo hace? El policía, sobre todo, en las más de las veces, y también la fiscalía. ¿De qué sirve hacer un buen trabajo de valoración de la prueba si solamente ha llegado a juicio del 100% de la prueba el 5%? De nada, ¿no? Porque prácticamente se ha perdido toda la información. Por eso que es importante el acopio de la prueba en este primer momento. Ese acopio de la prueba tiene que ser oportuno, ¿no? E inmediato, porque la más de las veces tiende a perderse la prueba, por acción del tiempo o porque los mismos imputados lo pierden o lo ocultan. Por eso que es importante el acopio de la prueba. No voy a detenerme más en esto, pero quiero que vean lo que está detrás de todo esto. Les recomiendo un libro. Les recomiendo un libro. Un texto que es sumamente, y lo pueden encontrar en internet, en PDF, ¿ya? Manual de Razonamiento Probatorio del gran Jordi Ferrer. Hay también otro texto, ¿ya?, de Daniela Catino, quien ha trabajado en la valoración individual y conjunta de la prueba. Razonamiento probatorio no es poner todo el listado de elementos de convicción o de pruebas en el papel, sino es hacer hablar a la prueba. ¿Sí? De eso se trata. Hacer hablar a la prueba, valorarla. ¿Ya? Daniela Agatino, es una argentina que ha trabajado bastante, ha estudiado también en la Universidad de Girona y ha estudiado todo el tema de la valoración de la prueba. ¿Sí? Revísenlo. En PDF, ¿ya? Lo buscan y lo encuentran. Son 500 páginas y el otro también. No estoy promoviendo la piratería, solamente estoy socializando información que está en internet, nada más, ¿ya? Por favor. Señores, ¿se dan cuenta entonces por qué es importante es necesaria y urgente la intervención de la policía para acabar la prueba? Porque si no, esta información se pierde. Si no, se va a producir la pérdida de la información. Sigamos, por favor. Señores, solamente quisiera redondear el tema, señalando lo siguiente, de que para que el policía intervenga, tiene que percibir sensorialmente que el delito se está cometiendo o acaba de producirse. Y lo tiene que hacer en milésimas de segundos. Nosotros, claro, sentados de la tribuna, ¿no?, como operadores de justicia, y luego el Tribunal Constitucional comienza a sentar bases. Pero el policía, cuando sale a la calle y ve un evento que parece flagrancia delictiva, en cuestión de segundos, prácticamente hace todo el procesamiento de la información. Por su cabeza pasa, ¿qué cosa? Que seguramente se está cometiendo el delito. Pasa por su cabeza el concepto de flagrancia delictiva, ¿no? Si el delito se está en plena ejecución o acabó de cometerse. Fíjense toda la información que pasa por la cabeza del policía. Y si está habilitado legalmente o no a intervenir. Y a veces tiene que valorar, tiene que ver si la prueba es evidente en ese caso respecto al delito que se está cometiendo. ¿Se dan cuenta? Todo el procedimiento, todas estas imágenes que pasan por la cabeza del policía para que inmediato diga, hay flagrancia delictiva.
o que venga acá a este escenario y diga, acá no veo flagrancia delictiva, ¿no? O sea, él está ahí y su cabeza está trabajando a cada rato, ¿no? Y seguramente por ahí ve una balacera y saliendo de un banco, parece que hay un delito y se va a intervenir. ¿Se dan cuenta? El policía dice, ya estudió todo lo que es teoría general del delito, no sabe lo que es seguramente los delitos de ejecución instantánea, los delitos de ejecución continuada, ¿no? Si es un delito de comisión instantánea o de ejecución o de consumación permanente, ¿no? No lo sabe, pero tiene que tener una idea acerca de ello para que pueda intervenir, ¿no? Fíjese toda la información que pasa sobre la cabeza, ¿no? Y no solamente eso, sino que además tiene que inmediatamente recoger la evidencia, recoger el material probatorio y tiene que tener un criterio para recoger ese material probatorio, ¿no? Seguramente encontrará en el bolsillo de la víctima pañuelo, papel higiénico y el otro. Seguramente papel higiénico y pañuelo no le interesará, pero si está con mancha de sangre, quizá tendrá alguna relevancia, ¿no? Y así va a determinar qué material, es decir, hace un filtro, qué material probatorio está vinculado al delito y qué material probatorio no está vinculado al delito. ¿Se dan cuenta todas las imágenes que pasa por el policía? Y luego nosotros lo evaluamos, ¿no? Rigurosamente, ¿no? Inmediatez personal, inmediatez temporal, ¿no? Pero obviamente que hay criterios razonables a tener en cuenta. Lo que no se puede permitir también, obviamente, son los excesos. Bien, señores, para terminar, vamos a un caso concreto para que ustedes vean. Los invito a leer esta casación. Por cierto, es una casación que ha salido recién en la Corte Suprema. Es de la casación 906-2022 ICA. Les cuento más o menos los hechos, ¿no? Para que se entienda en fácil, ¿ya? ¿De qué trata el caso? Ocurre que un ciudadano canadiense se fue a visitar a un paraje, estuvo en un paraje de Ica y estaba con el canguro, y dentro del canguro tenía todos sus equipos electrónicos, ¿no? Y de improviso lo intercepta una moto con dos personas a bordo. Uno de ellos, que era el conductor, se queda en la moto y el otro baja y saca un instrumento, al parecer un arma de fuego, ¿no? Y con ello pretende reducir al canadiense, ¿no? Para que le entregue el morral que contenía los aparatos electrónicos. Pretende tratarlo, pero por la premura y por la forma y circunstancias en que se realizan las cosas, el canadiense reacciona y se lanza de inmediato a esta persona. Forcejea, comienzan a forcejear y de inmediato aparece otra persona y por ahí otro policía y terminan deteniendo a la persona que se bajó para apuntarle con el arma de fuego para asaltarle al canadiense. Y el otro, motociclista, huyó de la escena del crimen. Esto fue el caso de esta casación. La Fiscalía en este caso imputó el delito de robo agravado tentado, ¿ya? Bajo las agravantes de que el hecho se había producido en un lugar desolado, con arma de fuego, pero ojo, ocurre de que no era en verdad un arma de fuego, un arma de juguete, ¿ya? Incluso se rompió, ¿no? Y se le aplicó el agravante del concurso de dos o más personas. Y el único procesado era él. Sigamos, por favor. ¿Cuáles fueron los temas que trajo esta casación, señores? Y para cerrar mi exposición. 4 temas muy interesantes. Tú me vas a detener ahora sobre el tema del proceso inmediato. Un primer tema, si en este caso cabe o no la aplicación del proceso inmediato. Hay gran discusión en qué casos va o no va el proceso inmediato. Aquí se aplicó el proceso inmediato, pero se discutió si iba o no iba el proceso inmediato. Lo segundo, ¿cuál fue la particularidad de este caso? Una de las pruebas que se utilizaron para condenarlo a esta persona fue la declaración previa del canadiense. Y se había utilizado incluso, como no hablaba español, usted sabe muy bien que en Canadá se habla inglés y francés. Se utilizó un aplicativo, el efectivo policial que le tomó la declaración,
y también la policía, el fiscal que estuvo presente y el abogado defensor del imputado, no tenían traductor en ese momento, y además el ciudadano canadiense estaba de paso por Ica, había ido de paseo para hacer seguramente la ruta del mismo, ¿no? Que le recomiendo, no estoy haciendo propaganda, buenísima, ¿verdad? No hay nada como las aguas espirituosas, porque a veces cuando uno tiene, a veces me voy pensando y a veces se me ocurre la idea, ¿verdad? ¿No? Y a veces tienen esa potencialidad las aguas espirituosas. Pero bueno, volviendo al tema, señores, ocurre que estuvo de paso, se le tomó la declaración previa, y el canadiense no fue a juicio oral, y en juicio oral solamente se leyó su declaración previa. Pero como él no hablaba español, el policía utilizó un aplicativo, un traductor de aplicativo. Ya usted sabe que hay aplicativos, traductores, ¿no? Tecnológicos. Pues aplicó ese traductor. ¿Cuál fue el segundo tema aquí que se cuestionó? Si era válido o inválido esa declaración previa del agraviado, utilizándose un traductor, un aplicativo, un traductor de aplicativo. Eso es lo que se discutió. Lo tercero, si iban o no las agravantes. La defensa cuestionó cómo va a ir la agravante del arma de fuego si el instrumento que utilizó al final era un arma de juguete y que incluso se rompió. ¿Cómo le van a aplicar la agravante? Decía, no la defensa. Y el otro tema tiene que ver con la aplicación del agravante del concurso de dos o más personas. ¿Cómo puede aplicarse el concurso de dos o más personas si el único procesado era él? El único procesado era él. El único procesado era él. ¿Cómo le puedes aplicar el agravante? Se entiende que para hablar de una pluralidad tienen que estar los dos procesados, pero acá él solamente está procesado. ¿Cómo le van a aplicar el agravante? Y esto, en verdad, cuando escuché la ponencia del autor, a propósito de la imputación, sí, el tema de la imputación es un tema que se exige de cara al pronunciamiento del fondo. Se entiende que cuando el fiscal ya llega formula un requerimiento acusatorio, se entiende que, y eso lo dice San Martín también, el grado de desarrollo de la imputación ya tiene que ser en un grado acabado, tiene que ser completo, claro, acabado, terminado, ¿no? Prácticamente totalmente perfecto, redondo, como se dice, todos los detalles, ¿no? Pero esto siempre es así, incluso esto lo ha establecido una casación. Yo diría que esa es la regla general. Hay casos en los cuales el tema del grado de desarrollo de la imputación se flexibiliza, o se debe flexibilizar. Obviamente no en todos los casos, ¿eh? Esto no quiere decir que sea una carta abierta para que el fiscal se cruce de brazos y lo investigue, ojo, sino que hay determinados casos que por su naturaleza misma de ser delitos clandestinos hay déficit probatorio. El típico caso, los delitos de abusos sexuales menores, los delitos de corrupción, por ejemplo, los delitos de colusión, son delitos clandestinos, en donde hay déficit probatorio, en donde muchas veces, por ejemplo, en el tema de abuso sexual, no es necesario que se detalle, ¿no?, día, fecha, lugar, hora en la cual se han producido los abusos sexuales. Basta que se maneje un baremo o un contexto. Porque a veces los menores, cuando relatan los abusos sexuales, solamente hablan de las veces y ni siquiera tienen el dato claro de la fecha. ¿Se va a pedir en esos casos un detalle escrupuloso, detallado de la imputación? Creo que no. Hay casos que por déficit probatorio no va todo eso. Se flexibiliza. Y el otro caso es en los delitos clandestinos, por ejemplo, el delito de colusión, en donde el pacto colusorio, que es uno de los elementos esenciales del delito de colusión, a veces es materia de una inferencia en base a las irregularidades administrativas que se ha detectado en el proceso de selección. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en el caso Curi,
se le ha condenado sin que se haya detallado, sin que se haya dado detalles sobre el pacto colusorio, porque ahí se construyó el pacto colusorio en base a inferencias. Y Curi puso el grito, o la defensa de Curi puso el grito hacia el cielo, diciendo: ¿cómo me van a condenar por colusión si no se brindó detalle sobre la imputación? Fecha, lugar, personas, circunstancias específicas en que había ocurrido. O sea, con eso quiero un poco ir a este tema. Y esto se relaciona con lo que estamos viendo. Con el tema de que no se identifica. El otro no estaba. ¿Por qué no lo ha procesado el otro? Porque el otro no estaba identificado. Pero de acuerdo a la base fáctica, todos intervinieron. El hecho de que no esté identificado y procesado significa que no va al agravante. Eso fue lo que fue materia de cuestionamiento acá. Y el último tema tuvo que ver con el reclamo de la responsabilidad restringida. Este sujeto activo tenía 18 años, 4 meses. Bien, para ya terminar, ¿qué se dijo respecto al proceso inmediato? En este caso se dijo que iba al proceso inmediato porque había prueba evidente sobre la ocurrencia del evento delictivo. No se olviden de que debe existir prueba evidente, es decir, la prueba tiene que ser redonda. El dato probatorio tiene que surgir de manera directa del caso. Si hay que aplicar inferencias o hay complejidad, vaya usted al proceso común y silvestre, pero no vaya al proceso inmediato. En este caso se concluyó de que perfectamente podía ir a un proceso inmediato porque había caudal probatorio redondo. Segundo tema, sobre la declaración previa del agraviado extranjero. Bueno, esta casación lo hizo San Martín. ¿Qué duda cabe que San Martín es uno de los supremos que siempre sienta criterio en muchos temas, ¿no? Algunos opinables, otros totalmente aceptados, ¿no? Pero de eso se trata el derecho, de que uno opine incluso en contra. Él ha sido crítico, ¿no?, de las ideas. Respecto a la validez de la declaración previa, San Martín dijo que hay que validarla, porque hay que tener en cuenta las circunstancias de ese caso concreto. El ciudadano canadiense era un ciudadano de paso. Y además, el relato fue, ese es el segundo argumento que dio San Martín para validar esto, fue claro, contundente, dijo. Lo tercero, de ahí viene el dato, la defensa técnica del imputado que ahora reclama en la casación todo esto, cuando estuvo en ese momento, ¿sabe lo que hizo? No dijo nada. Y eso fue un argumento que se utilizó para decirle: oye, tú no hiciste nada, ¿y por qué ahora me reclamas? Hace poco un caso en el cual, igualmente, ocurrió un caso en el cual no dijo nada y trató de aprovecharse de esa situación para generar una situación jurídica. Y eso no es posible. Acá el abogado tuvo la posibilidad. Si estaba en desacuerdo con eso, debió decirlo desde el primer momento, creo. El tercer argumento que aplicó San Martín era pues que, en este caso, había que validar esa prueba porque estaban presentes, se había realizado con todas las garantías también, presencia de abogado y fiscal. En cuanto a la aplicación de las agravantes, para terminar, señores, en cuanto a la aplicación de las agravantes, dijo que cabe la aplicación del agravante del arma de fuego, por más que, de acuerdo a las pericias, era un arma de juguete, porque en el momento mismo del asalto, la víctima no va a tomarse la molestia de averiguar si es arma de verdad o arma de juguete, porque puede acabar muerto. Porque la idea de un robo agravado es que se genere el efecto intimidante sobre la víctima, el efecto amenazante sobre la víctima. Y si eso se da, por más que sea un arma de juguete, se cumple con eso. Entonces, iba el agravante del arma de juguete. Digamos, el agravante del arma de fuego. Y finalmente, el tema de la agravante referida a el concurso de 2 más personas. El hecho que la otra persona no esté investigada ni procesada no significa que no hayan participado 2.
Porque en el relato fáctico se dijo que él intervino con otra persona sin identificar. Así que eso no debe ser motivo para suprimir la verdad. Y finalmente, señores, en cuanto a la determinación judicial de la pena, se dijo que no iba la responsabilidad restringida, porque en este tipo de delitos no iba. Pero eso ya ha sido zanjado por la Suprema. Ya ha sido zanjado. La responsabilidad restringida va en todos los casos. Todos los casos. No es un motivo para excluirlo en determinados delitos. Va en todos los casos. Porque eso está en función de la calidad del sujeto activo, por el grado de inmadurez psicológica. No es posible que haya un trato discriminatorio respecto a personas que cometan ese delito respecto a personas que cometan otros delitos. Entonces, se le redujo, al final la Suprema le redujo de 8 a 6 años, ¿ya? De 8 a 6 años de pena privativa de libertad, pero con la calidad de efectiva, porque entendió porque por la gravedad de los cargos, ¿no?, cabría en ese supuesto perfectamente la pena efectiva. No hay que olvidarse que la condena condicional, señores, ¿no?, es la excepción. La regla general, ¿cuál es? La pena efectiva. La excepción es la pena suspendida. En la medida que existe un pronóstico favorable de no comisión de nuevo delito por parte del imputado. Obviamente que hoy en día se han dado reglas procesales para que se produzca, para que se pueda aplicar en muchos casos la pena condicional. Bien, espero que les haya servido. Muchas gracias. Excelente ponencia, igualmente nuestra gratitud al doctor por tan brillante exposición. Entonces, vamos a continuar con el desarrollo de este evento académico. A continuación tenemos la juramentación de la Junta General, de la Junta Directiva de JUNEDAP. Se depuno a cargo del director general nacional, el abogado Jorge Luis Constantino Senmachi. Bueno, en primer lugar agradecer a todos ustedes por